Lo clásico que el abusón de barrio, todos tenemos un abusón de barrio, me pegó una hostia en el estómago jugando a fútbol que me dejó doblado de rodillas cuando yo tendría, qué sé yo, 12 años. Y me fui a casa y cuando llegué a casa no había nadie, ni estaba mi padre, ni estaba mi madre, ni tenía abuelos, ni tenía nadie. Recuerdo que pasé mucha humillación, lo pasé muy mal. Y a partir de ahí ese fue el desenlace para yo querer hacerme más fuerte. Porque oigo mucho a los jóvenes que entrenan de he ido a entrenar y he hecho 5 sparrings y he finalizado en todos, a todos o no sé qué, o bueno, tal, o le he ganado a este. Y cuando se entrena no se gana o se pierde, se gana, pero no porque finalices a otros, sino porque hayas entrenado como tienes que entrenar. Para mí la meditación es una forma de conectar con mi intuición y con algo más profundo que me quiere hablar, y es un susurro. Ese susurro intento que en la meditación escucharlo porque es algo tan sutil que es complejo escucharlo. Cuando tú estás luchando, estás viviendo aquí y ahora. Sí, los momentos que recuerda la gente con mayor intensidad de felicidad o de plenitud es cuando está viviendo aquí y ahora. Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y tenemos también un invitado especial con otro podcast. Pues nada, mi podcast es Jade García Praxis, que bueno, más que un podcast es un canal de YouTube donde hay un montón de tipos de contenido, desde entrevistas, reflexiones filosóficas y nada, un poco en general, ¿no? Un canal de YouTube y una cuenta de Instagram. Ajá. Perfecto, pues ya sabéis que lo podéis seguir ahí. Y bueno, vamos a ir poco a poco porque esta persona la conozco hace muchos años. De hecho, tengo atrás, estaréis viendo atrás que tengo la cara de un estoico así con colores y tal, que es como un LED. Justo encima tengo un dibujo que me regalaste tú, Jade, que por si no lo sabéis, Jade es tatuador profesional. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Jade. Bueno, a ver, yo vengo profesionalmente del mundo del tatuaje desde hace más de 30 años. Me dedico profesionalmente a tatuar, pero luego en paralelo a eso siempre pues ha ido, como bien sabes, pues mis pilares son el deporte y dentro del deporte las artes marciales y pues todo lo que es la búsqueda del conocimiento y todo ese amplio mundo que pueda ser, ¿no? Son como los 3 pilares: tatuaje, artes marciales y conocimiento, búsqueda de conocimiento. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo a Jade lo conozco, para quien no lo sepáis, lo conozco hace, yo qué sé, 20 años o por ahí, 15 o 20 años seguro, cuando me vine a Valencia a vivir y yo por aquel entonces, este podcast os interesa sobre todo a todas las personas que estéis enrolladas en el tipo de Brazilian Jiu-Jitsu, lucha, filosofía, estoicismo. Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a mezclar todos los conceptos, pero con un hilo muy definido al final. Y el otro día estaba hablando con Jade y le dije, tío, ¿por qué no nos hacemos un podcast hablando de esto? Esto que puede ser interesante. Y resumido, conocí a Jade hace como 15 o 20 años en un tatami aquí en Ases, que era de los míticos, ¿verdad? De la época. Ases, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Ases fue nuestra casa desde el principio, Ajá. ¿no? Y sigue siéndolo. Y nada, y nos conocimos, puede que haga ya... Bueno, yo empecé, Ases empezó en el 2006, yo empecé a finales del 2006 en Ases, creo, y tuvo meses después, o sea que ya hace Sí. 20 años. Wow. Y nada, bueno, para quien no lo conozca, que no esté familiarizado con el mundo de la lucha, pues es como una de las primeras academias, yo creo, podría decir, no la primera, pero de las primeras a nivel nacional en crear esa base sólida de jiu-jitsu que conocemos hoy en día, ¿no? Con la estructura de enseñanza y con kimono, etcétera, ¿no? Que antes habían como muchas más, pues que mezclaban un poco las MMA, algo de grappling, con bases de jiu-jitsu, pero que en cuanto a lo que era puro jiu-jitsu brasileño, Ases era una de ellas, ¿no? Sí. ¿Y tú recuerdas? Yo recuerdo, puede ser que Ezequiel por aquella... Es de Ezequiel Zayas, para quien no lo conozcas, puedes seguirlo también en las redes sociales. Fue el mestre nuestro y, bueno, como tú dices, sigue siendo una casa también. ¿Ezequiel era por entonces morado o era frisa marrón, puede ser? No, cuando él abrió la academia era marrón, Ah, pero claro, es que hay que contextualizar un poco en la historia del jiu-jitsu
que un marrón del 2006 no es, Ya. a lo mejor en España habrían, no lo sé, no lo sé la cifra exacta, pero muy pocos. Fachas pretas creo que Sí, habían españoles, habían dos, creo, que sí, eran sí. Tito y un canario que no recuerdo el nombre. Igual habría alguno más, pero más de 5 no habrían. Total. De hecho, por aquella época, yo antes de ir a Ases, que está en Valencia, yo vivía en Castellón, y contratábamos a Ezequiel para que viniera a darnos clases, o sea, imaginaros, a 1 hora de Valencia, para darnos clases específicas a 10 frikis que éramos de la lucha, que hacíamos MMA, porque queríamos ser mejor en suelo. Y Ezequiel era de los pocos que había. Sí, 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 claro. Por eso te digo que no es lo mismo un cinturón marrón del 2026 que un cinturón Mm. marrón del 2006, ¿no? Ya un cinturón azul de aquella era algo peligroso, ¿no? Sí. Que hoy en día ha crecido muchísimo este deporte, entonces, pues es otro concepto, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, tú has vivido como yo. ¿Tú qué edad tienes ahora, Javier? 48. Voy a cumplir 49 ya este año. Ah, igual que yo. Yo voy a cumplir 49 al próximo año. Acabo de cumplir 48. Por aquella época, si no recuerdo mal, cuando yo tendría 18, 19 años, igual que tú, fue el gran cambio de UFC. ¿Es posible? Sí, un poco antes, ¿no? Un poco antes. El uno creo que fue en el 90 y no recuerdo exactamente, pero ahí fue donde explotó un poco a nivel internacional. Se dio a conocer el Jiu-Jitsu, pues no explotó, se dio a conocer como que por separado podría ser pues el arte marcial más peligroso, ¿no? Si lo tratamos desde alguien que solo sabe una cosa, ¿no? Y eso eran mediados de los 90 o algo así. Luego llegó a los videoclubs de España, no sé, mediados de finales de los 90 y fue expandiéndose por el mundo, ¿no? Sí, de hecho, yo se lo contaba el otro día a Marta, ¿no? Le decía, yo cuando era joven, o sea, todas las técnicas que tú estás viendo ahora por YouTube o Por las por redes todas las redes sociales. sociales no Ya, existían. o O sea, no, ya tú que tendrías aquí que alquilarte una cinta que te estaba alguien. dejaba alguien y podías hacer 4 llaves de pierna, 4 llaves, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Sí, sí, eso? sí, sí, ay, no recuerdo, bueno, como los Tutoriales, ¿no? tutoriales, ¿no? De la época que eran VHS o luego empezaron los DVDs, pero madre mía, yo recuerdo que Ezequiel me pasó a mí en VHS un tutorial de media guardia, porque aún sigo usando esas técnicas, de Roberto Correa, un brasileño que era así un poco pesado y tal, y me lo pasó en VHS y lo digitalicé yo, que era cuando empezaba más el tema de DVDs y tal. Y claro, en aquella época no es como ahora, que puedes ver cualquier técnica. Eso también ha hecho, tiene su lado positivo, lo otro es más romántico, pero claro, ha cambiado mucho el mundo. Sí, yo no hubiera pensado. Yo estuve con Ezequiel Zayas hasta sacarme casi el morado. Estaba en azul con 4 rayas. Para quien no sepa de qué va esto, la película son varios cinturones hasta llegar a la face preta, que es el negro. Hay como un tipo de leyenda, ¿no? Que tardas más en sacarte una face preta que sacarte la carrera de abogado. Entonces, es un mundo, el Brazilian Jiu-Jitsu, que tiene mucho. O sea, hay que tener mucha disciplina, ¿verdad? Y que tiene que gustar ese mundo de la lucha. Yo creo que lo bonito de esta disciplina, que por otro lado también creo que ha cambiado un poco, es que lo bonito es que tú te encuentras a un cinturón negro de Jiu-Jitsu o incluso un cinturón morado y es alguien que realmente se lo ha ganado. O sea, no quiero quitarle mérito a otras disciplinas, pero no sé si con el paso del tiempo pues se ha corrompido un poco más en otras disciplinas, pero como que es relativamente más fácil tener un cinturón negro de karate o de judo que en jiu-jitsu brasileño, por lo menos hasta hoy en día. Aunque creo que hoy en día empieza ya un poco, no sé si es mi percepción, pero como que ya no ha perdido un poco, ha ido bajando un poco. Antes un cinturón morado, hace 20 años, era un auténtico, o sea, una persona que marcaba mucha diferencia con otras que no sabían, más bien, más que... Es que quizás sabe lo mismo, o incluso menos, por la evolución del deporte, pero
marcaba una gran diferencia en cuanto a otras personas que no practicaban. Y hoy en día hay muchos más, entonces ya se ha cambiado la percepción, ¿no? Pero que aún así sigue siendo una persona que está graduada en Jiu-Jitsu, ya es una persona que realmente sabe, ¿no? Que de hecho, y yendo al hilo de cuando empezó todo esto, ¿no? Yo recuerdo en las épocas de... Yo trabajaba como portero de discoteca y todo el clan en el que yo estaba, pues eran todos boxeadores, kickboxer, etcétera, etcétera. Había algunos luchadores de grecorromana, que es lo mismo. Estoy hablando para gente que entiende y que no entiende. Grecorromana, prácticamente la lucha olímpica, ¿no? O tirar al suelo para que quien no comprenda, ¿no? Al derribo. Y por aquel entonces no se concebía una lucha que pudiera llegar al suelo. Cualquier persona que llegaba al suelo era automáticamente se separaban y se les separaba para que se levantaran a volver a pegarse. Entonces llega un momento que hay alguien, por no hacerlo muy largo, que decide que, oye, ¿por qué no juntamos todo el tipo de luchas sin pesos y sin límites y a ver quién de verdad tiene la lucha de verdad, ¿no? ¿Quién es el que golpea o el que gana? Y llegaron los brasileños, por así decirlo, y hicieron el campeonato y empezaron a derribar a todo el mundo y a finalizar a todo el mundo en el suelo, con kimono y tal. Y era como, ¿pero esto por qué? ¿Esto qué pasa si en el suelo se debería parar? Y ahí hubo un cambio muy grande, muy radical de cómo era la lucha y cómo se pretendía una persona luchar. Y para mí, hoy en día representa, de hecho, muchos campeonatos de UFC, quien no sepa también, la UFC son las artes marciales mixtas, en la que cualquier persona que quiera competir debe saber sí o sí lucha. Entonces, toda la persona los grandes luchadores de UFC muchas veces lo dicen, ¿no? Que mínimo para aprender a luchar, para meterte con una persona en lucha, deberías tener un conocimiento de un faisa morada en Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Qué opinas de todo esto? Pues a ver, sí, no, hombre, obviamente hoy en día si no tienes un conocimiento sólido acerca de la distancia del suelo, pues en una competición de artes marciales mixtas estás bastante perdido, ¿no? Y esto ocurrió en un momento de la historia en el que no sé por qué se habían esfumado un poco las bases de lo que es la lucha entre dos seres humanos sin armas, porque ya en la antigua Grecia existía el Pancration, que era una especie de MMA con algunos cambios, pero al final eran dos hombres peleando sin armas, sin reglas entre comillas, ¿no? Creo, no sé si creo que no valía morder ni cosas así, ¿no? Pero como utilizando todas las distancias de combate. Entonces, esto se fue evaporando hasta que llegó en los 90 y que después de la explosión de las artes marciales a nivel mundial, el renacimiento de las artes marciales por el cine, Hollywood, Bruce Lee, etcétera, pues se habían como enquistado un poco cada arte marcial en su creencia de que esta es lo mejor o tal, ¿no? Y hasta que no se llevó a la práctica decir, vale, bueno, vamos a demostrar cualquiera que quiera que demuestre aquí qué es lo mejor. Pues ahí es cuando el Jiu-Jitsu volvió a brillar, ¿no? De demostrar, ¿no? que había esa, ¿no? O sea que realmente, fíjate que esta historia así tan definida no la sabía, pero tiene todo el sentido, ¿no? Te quiero decirte, por aquella época del Pancration o muchas más, no existiría el karate, haikido, etcétera, etcétera, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Creo que no. Históricamente, claro, estamos hablando de Pancration, la antigua Grecia, estamos hablando de 200 años antes de Cristo. En aquella no hay, igual me equivoco porque tampoco sé en profundidad, pero bueno, el karate, todas las artes marciales más que conocemos hoy en día, más comunes, no estaban definidas como tal, porque es que al final arte marcial es el arte de la guerra lo asociamos mucho a Asia, a Oriente, pero el arte de la guerra ha existido en donde ha existido el hombre. Lo que pasa es que de forma estructurada y que hayan continuado en un mundo más moderno, pues quizás sí ha sido el que lo ha continuado más. Que de hecho, de ahí Brasil, o sea, en Brasil se reinventó el jiu-jitsu que venía de Japón, cuando ya, pues no. Ahora se han resucitado un poco más el León, por ejemplo, la lucha leonesa, cosas así, pero son cosas que estaban un poco perdidas ya.
Creo que me he ido un poco del hilo, pero a lo que me refiero, No, que totalmente. el concepto de... Y de hecho, quería entrar ahí, en ese hilo. Quiero entrar en el hilo de los inicios de la lucha, ¿no? Como tú bien decías, para mí tiene todo sentido. O sea, quiero decirte, la lucha es lucha desde que el hombre es hombre. O sea, nos hemos forjado la lucha. Todos nos hemos forjado la lucha. Y muchas veces yo digo una frase que la repito mucho, que es que la lucha es violenta, pero luchar no te hace violento, te hace dueño de tu violencia. O sea, pienso que todo hombre, para mí, en mis valores, en mi forma de ver el mundo, todo hombre se forja mucho el carácter en la lucha. ¿Qué opinas tú de forjarte en la lucha con el tatami? Estoy de acuerdo y al hilo de la cita que has dicho tú, la típica de uno no es pacífico porque, o sea, una persona es pacífica porque puede elegir, no porque no puede, si no puedes elegir no eres pacífico, eres débil, ¿no? Y bueno, no me acuerdo cómo era exactamente, pero el concepto al final es ese. Y yo creo que todo ser humano tiene que tener unas herramientas para desenvolverse en el entorno donde vive. Y la lucha ha sido, a nivel ancestral, ha sido algo más que necesario para defenderte de gente que quiere algo que tú tienes o de cualquier contexto que se pueda dar con un animal que te viene a atacar o con cualquier cosa, que a eso lo enlazamos también con algo que tú eres un gran faisapreta, que es la habilidad de estar conectado con tu cuerpo y tener fuerza para trepar un árbol, para saltar a no sé dónde o cargar una piedra gigante, ¿no? Y a eso la lucha es una parte más. Entonces, resumo, para que un hombre esté completo, una de sus cualidades es saber defenderse. Yo creo que también. De hecho, poco se habla, poco no, se ha hablado muy poco en este podcast que, o sea, Jade es Faisa Preta de Brazilian Jiu-Jitsu, que es poca broma. Por si alguien no lo sabe, yo soy Faisa Morada, ya tengo como 2 rayitas y vamos subiendo poco a poco, Que has Jade. tenido un gran parón, ¿eh? También te has centrado en otra cosa, pero vamos, es que el cinturón es solo para atarse los pantalones, ¿no? Como decía... Totalmente. ¿Sabes? Bueno, a mí me pasó algo muy curioso, que creo que te lo he contado, que, bueno, me peleé con la lucha. Entré en la cárcel por diferentes cosas, situaciones de mi vida y tenían que ver también con trabajar en la noche, etcétera. Entonces, una de las cosas que achaqué es a que no quiero volver a luchar, porque esto me puede hacer meterme en problemas. Hasta que llegó un día que después de 15 años volví a luchar por casualidades de la vida y sentí ese instinto básico que tenemos los hombres. Yo pienso que no todos tienen por qué, o sea, también hay herreros, también había, no sé, alfareros, luchadores, ¿no? A los que estaban en guerra. Entonces, cuando tú eres un hombre de los que está en la parte de la lucha, creo que lo tienes dentro y se despierta algo en ti. De hecho, el podcast, cuando termine, le voy a poner una portada muy chula que va a ser una portada tuya y mía con un kimono y va a ser luchadores a partir de los 50. Sí, sí, yo me estoy preparando para eso, ¿eh? Para luchar a partir de los 50. Ajá. ¿Qué opinas ahí? Bueno, para no irnos del hilo, estamos entrando en esa parte, o sea, hemos hablado de la parte intrínseca de la lucha, ¿no? ¿Te gustaría decir algo más en la parte de, por ejemplo, yo te digo que para mí es como como algo que me forjó el carácter desde jovencito, ¿no? Entrar en lucha, la disciplina que te lleva a ello. Pues mira, al hilo de lo que decíamos antes, que en definitiva un ser humano tiene que saber defenderse, creo que es importante porque, en cuanto a la forja del carácter, etcétera, porque si tú o sea, si tú te desenvuelves en un entorno en el que te sientes amenazado y no te sientes capaz de poder combatir esa amenaza, eso te va a condicionar y no vas a desarrollarte con todo el potencial que puedas tener. Con esto no quiero que se confunda, que parezca que haya que andar pegándole a nadie, simplemente estamos hablando de tener tú la confianza en ti mismo de que tú eres capaz. Y por eso considero que es una pieza clave en la evolución de un ser humano, tener
esa habilidad, tener en cuenta esa habilidad. O unas personas la llevarán en un porcentaje más alto, otros más bajo de prioridad, pero creo que es importante, igual que cultivar otras facetas como el conocimiento, la alimentación, etcétera, ¿no? Las relaciones, entender las emociones. Totalmente. De hecho, ¿te suena a Jordan Peterson? Sí, claro, claro. Sí, yo en mi libro de Disciplina Espiritual hablo de la lucha también, el Brazilian, y hablo sobre esto, ¿no? Él habla de las gambas, ¿De las? de cómo los machos, las gambas, Gambas. Ah, vale, vale, las recuerdo, sí, gambas. ese libro lo... Sí, sí, sí. Como la Sí, postura... sí, él habla de cómo cuando el macho, la postura que tiene, ¿no? Cómo luchan entre los machos por las hembras y el macho que gana, gana el puesto del mejor lugar, ¿no? Entonces todas las hembras quieren estar con él. Pero fuera de eso, lo curioso es que los que pierden contra ese macho, como que se meten en la cueva y se humillan ellos mismos y ya no se desarrollan como tocan. Imaginaros esto puesto en práctica en el ser humano un poco, ¿no? O sea, ya no es por la hembra, sino por el proyecto que tienes en tu vida, por las ganas de luchar, por la fuerza que coges, por la energía en la que te presentas ante los problemas. Es un poco esta la esencia. Y lo puedes ver, yo creo, o sea, si lo miramos desde el prisma filosófico, todo en la vida es una lucha. Desde la semilla que está bajo tierra, que empieza a luchar, ¿verdad? Contra que no se la coman, contra la tierra, contra los elementos, cuando está creciendo el árbol, contra el viento, la lluvia. Todo es algo que se forja en la lucha, tío. Sí, estoy de acuerdo completamente y no sé si conoces la metáfora budista, creo que es eh, de un aprendiz que ve a un gusano que está luchando para transformarse en mariposa y le ayuda y rompe la vaina, ¿no? Y muere la mariposa antes de nacer. Quiere decir, es necesario pasar por ciertos procesos de desarrollo y de lucha para poder para estar bien formado, ¿no? Bien amueblado. Es que no sé si se entiende un poco la metáfora, pero al final, si yo te lo doy todo hecho y no te hago, tú no vas a tener la fortaleza suficiente para afrontar lo que te va a ocurrir en la vida, tanto en herramientas físicas como en herramientas emocionales, ¿no? Ujú. Y de hecho, para mí, cuando yo practicaba lucha, y para mí el Brazilian tiene algo bastante diferente a otras artes marciales. Yo empecé en boxeo y luego practiqué un poquito de todo, ¿no? MMA, etcétera. Pero una de las cosas que me gustó el Brazilian, parece que no, ¿eh? Parece que pueda ser que no, pero el tener cinturones, el tener que antes de entrar al tatami saludar, esos cinturones te permite tener una cierta disciplina y respeto a los colores. Todas esas cosas parece que no, pero te curten, ¿no? Y después de estar muchos años sin hacer nada y volver ahora, he vuelto con una película distinta en la cabeza. Entonces, para mí para mí luchar interviene en un crecimiento en la incomodidad. O sea, es curioso porque yo antepongo ahora mismo el ir a hacer lucha que ir al gimnasio a hacer pesas. Para quien piense que las pesas es duro o tal, no, eso es de juguete a ir a luchar. Porque cuando vas a luchar, pues te vas a enfrentar con un fulano y vas a estar 5 minutos dándolo todo en un asalto y un día estás mal, otro día estás bien. Tu ego, trabajas el ego, que no quieres palmear, que no quieres hacer X cosa. O sea, y te metes en un marrón debajo de un tío que está, o debajo de un tío que está, o encima de un tío que está encima de ti, estás ahí todo el rato incómodo que se te quiere llevar la cabeza a casa en una llave. O sea, no es lo mismo que ir a hacer pesas a un gimnasio. Entonces cuando salgo dolorido, pero salgo fortalecido mental y físicamente, tío. No sé. Sí, 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 estoy de acuerdo que no es la particularidad que tiene la lucha em, es esa, ¿no? Y lo bonito que lo que se junta, las dos cosas que se juntan con el jiu-jitsu es que, bueno, creo que me voy a adelantar un poco, pero no tienen de base no tienen la agresividad o la violencia que tiene un golpeo, ¿no? Porque tú cuando entrenas un golpeo, ahí hay impreso
una violencia que en el jiu-jitsu no hay. Entonces es como que el cerebro acepta metáforas y sientes complacida el área que necesita luchar y al mismo tiempo no has echado leña al ego de la violencia. No sé cómo explicarlo, ¿no? Qué bueno, tío. Nunca había visto ese punto de vista. Mira, sería como... Qué bueno, tío. Sería como, mira, me voy a calentar, pero no me voy a quemar. Sería como tener un radiador debajo y te sientes caliente, pero no hace falta echar la chispa, ¿no? Yo siempre digo, o sea, bueno, la virtud, ¿no? El camino medio de las cosas, ¿no? Del estoicismo, buscaban la virtud en las cosas, que es el camino medio, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Entonces, en el jiu-jitsu yo he encontrado el camino medio porque no tiene esa esencia violenta. Y eso lo comprendí con un amigo que entrenaba espada japonesa y luego al mismo tiempo estaba creciendo mucho a nivel espiritual, a nivel meditar, etcétera, y dijo, o sea, comprendió que era incompatible estar entrenando no sé cuántas horas al día, cómo cortarle la cabeza a alguien con una espada y luego meditar sobre el amor otras cuantas horas, ¿no? Estaba como luchando ahí con eso. Y dejó el camino marcial, ¿no? Del sable. Pero luego con el tiempo, pues entendió el porqué y era por esa confrontación que había. Y es que creo que es muy paralelo a por lo que tú me has contado, ¿no? A cuál fue tu evolución, ¿no? De que no estabas vibrando en el amor, pero luego sentías un vacío en lo otro, ¿no? Y acababa, ¿no? Así es. Y nada, al final, en definitiva, es que no tiene tan marcada la violencia el jiu-jitsu como la pueda tener otra arte Es marcial de verdad. golpeo o de armas, ¿no? Y eso, ¿no? Pero a la vez, o sea, por ejemplo, como tú dices, yo estaba vibrando un amor y no quería entrar en esto, pero aquí lo que hubo es un entendimiento que puede estar en el camino en medio, como tú dices, ¿no? Ese camino en medio donde lo llevo ahora con mi edad y con mis objetivos, a intentar entrenar lucha, obteniendo los beneficios que me va a dar la lucha, pero sin entrar en el ego de quiero más o quiero hacer, ¿verdad? Que no quiero... O sea, antes era como ese conflicto también, y eso se trabaja mucho también. Y también otra cosa aparte también que tiene el Brazilian Jiu-Jitsu para mí en todo este camino, o dentro de las artes marciales, es que es increíblemente efectivo, porque podría tener todo esto que me estás contando, pero a la vez decir, ya, pero es que luego, no, es que es increíblemente efectivo también. Sí, por eso yo creo que no cojea como otra. El aikido, por ejemplo, yo lo he estudiado un poco, no he entrenado nunca, pero lo he observado y estudiado a gente que lo practica, etcétera, y le veo como muchas cosas de valor, pero se cae la mesa porque no es efectivo. Mucha gente que lo practica a lo mejor se siente, pero es lo que hay. Vamos, hoy en día ya no se puede discutir esas cosas. Pero el Jiu-Jitsu tiene toda la filosofía, todo el concepto no tangible y al mismo tiempo te coge una persona y sin darte un solo golpe que tenga un buen Jiu-Jitsu y se acaba la pelea pronto, ¿no? Ajá. Y luego también hay otra cosa muy curiosa, que bueno, a mí me parece muy curioso también del Brazilian Jiu-Jitsu, que es que ya no solo no golpeas, sino que yo pienso que los humanos estamos hechos, o sea, cualquier persona, una abuela te puede coger con una sartén y darte un golpe, y no necesita técnica. Igual que cualquier tipo que pese 80 o 90 kilos, se lía a hostias contigo y no necesita saber mucho de boxeo. Está intrínseco el saber golpear, es fácil. Incluso un niño pequeño puedes dar hostias. Mal, pero las da. Pero hay una gran diferencia con que uno sepa un 5% de suelo. Porque para saber un 5% de suelo te lo tienen que enseñar. No viene aprendido. Viene aprendido el movimiento que puedes entender como el de los monos, ¿no? O como el de un gato que se mueve. Pero tienes que aprender. Sí, yo creo que porque estamos, bueno, ya sería otro melón, pero estamos muy desnaturalizados de nuestra verdadera biología y naturaleza. Pero sí, también lo que marca la diferencia mucho es que una persona de forma natural, un tío que es un bestia, no ha entrenado en su vida de boxeo ni ningún deporte de golpeo y y empieza a pegar hostias y se queda solo. Pero sin embargo, para nadie de forma natural desarrolla jiu-jitsu, ¿no? Y esa es también la Claro. diferencia, ¿no? Entonces, por eso hay una gran diferencia. Yo aún vivo cuando voy a entrenar lucha, aún vivo
lo típico que tú habrás visto muchas veces, que es típico, típica persona que es fuerte físicamente, que entra en Brazilian Jiu-Jitsu y en tatami es una patata. O sea, cualquier chavalín con un bracito de fideo se lo mastica. Y es como muy curioso, y dices, ¿cómo puede ser esto? Porque la técnica prevalece bastante. La fuerza también es buena, pero la técnica prevalece en este caso, ¿no crees? Sí, sí, no, la técnica, claro, a ver, el ratio es que tampoco ni lo uno ni lo otro gana, quiero decir, Ajá. pero la técnica es importante, tan importante como la fuerza física, como la coordinación, y son varios valores los que conviven. Pero si lo medimos en, tienes que elegir solo una virtud, ¿no? Un valor de estos, la técnica creo que es la más, si yo tuviera que elegir, elegiría la técnica. Ajá. Y de hecho yo recuerdo muchas peleas cuando trabajaba en el mundo de la noche y tengo, tengo una teoría de todas de las peleas que es, si tú coges a dos tipos que no saben hacer nada, ¿eh? Da igual la fuerza que tengan, da igual, que sean súper bestias y grandes, los metes en mitad de la playa o de un campo de fútbol en el centro y les dejas dándose de hostias, se cansan antes de que se hacen daño. O sea, Seguramente. se quedan destrozados de fondo, de haber tirado todo, pero realmente pueden tener la nariz, tal, pero no se han hecho casi ni daño. Entonces, cuando coges a una persona que ya tiene un poquito más de técnica, sabe hacer cuatro cosas, ahí es donde entra juego. Claro, claro, es que también la curva de aprendizaje en el Jiu-Jitsu es relativamente rápida en el sentido de que cualquier persona que no sabe nada empieza a entrenar y luego se enfrenta a una persona que no sabe nada y puede marcar una gran diferencia con que sepas los básicos, digamos, ¿no? Entonces, Pero, también es un poco... Es lo que tú dices, de forma natural cualquiera sabe pegar, pero esto no sale de forma natural, ¿no? no, totalmente. Y luego, ¿tú qué opinas aquí? Yo, por ejemplo, opino que aquí hay una pregunta, ¿no? Que es, para la lucha, ¿qué sentido tiene para la gente joven? ¿Vale? Tú imagínate que se lo quisieras dar a tu hijo como filosóficamente y lo que le iba a permitir. Y luego la otra pregunta que vendrá después es, a partir de nuestra edad, ¿qué? Hay alguien que nos está escuchando con nuestra edad y dice, ¿yo para qué? Lo primero, la primera. Como joven, a tu hijo, ¿por qué se lo darías? Nos hemos desviado un poco antes, que se ha ido un poco hacia el lado de pegarse y no sé qué y tal y cual. Y yo creo que en realidad para mí es lo que menos, porque o sea, yo no sé, yo me he peleado alguna vez en la calle, he tenido algún problema, que en los últimos 20 años han sido muy pocos y siempre se han resuelto de una forma relativamente sencilla en cuanto a reducir o dormir a alguien. Pero bueno, quiero decir que no es lo importante. Entonces, tiene más importancia para mí el jiu-jitsu, lo que vamos a hablar ahora respecto a qué se le puede transmitir a un niño que realmente lo anterior, ¿no? Bueno, em, el valor más importante que creo que se le puede transmitir a un niño llevándolo a que aprenda jiu-jitsu es uno de ellos, la conciencia corporal suya, de que le hace que sepa que si quiere mover una pierna así, la pueda mover así, o se quiere saltar allá o tal. Ese es como lo principal. Y la segunda, que esté haciendo algo que le dé confianza y sepa que no tiene que utilizarlo a no ser que sea en una situación determinada, que no sea para abusar de otros. Y eso es lo que hablábamos al principio, que le puede darle esa confianza, es lo que le va a permitir luego vivir más relajado para desarrollar otras. Ay, lo he Ajá. liado un poco, pero Yo, bueno, no, ha estado bien. Yo aquí yo lo he vivido, esto justo lo he vivido. O sea, he vivido con ser muy joven y no tener la seguridad de mis padres ni de mi familia y volcar mi esfuerzo en aprender a luchar y en aprender a hacerme fuerte. Y gracias a esa herramienta, hizo que yo no me metiera en las drogas, no me metiera como consumidor de drogas. Gracias a esa herramienta hizo que yo fuera una persona que forjó mi carácter. Y cuando hablo de carácter, para la gente que pueda pensar, el carácter no es mala hostia. El carácter es el carnet de identidad que tiene uno dentro. Es quién es, sus valores, todo. De hecho, voy a aprovechar para uno de mis últimos libros que se llama Carácter.
una tutoría para adolescentes. Y aquí habla sobre eso, sobre el carácter. Y el carácter, yo forjé mi carácter pues así, pues con los golpes, haciéndome más fuerte poco a poco. Y recuerdo una anécdota, yo recuerdo una anécdota cuando era pequeño, lo clásico que el abusón de barrio, todos tenemos un abusón de barrio, me pegó una hostia en el estómago jugando a fútbol, que me dejó doblado de rodillas cuando yo tendría, qué sé yo, 12 años. Y me fui a casa y cuando llegué a casa no había nadie, ni estaba mi padre, ni estaba mi madre, ni tenía abuelos, ni tenía nadie. Recuerdo que pasé mucha humillación, lo pasé muy mal. Y a partir de ahí ese fue el desenlace para yo querer hacerme más fuerte. Si en ese momento la crisálida la ayuda a alguien a romper, como tú decías antes con el gusano y la mariposa, capaz que no, capaz que me hago más débil. En ese momento yo no lo entendía, pero me hizo creer en mí y hacerme más fuerte. Y yo creo que es una de las partes fundamentales de la filosofía para los jóvenes. Una, aprendes a hacerte la mochila, aprendes a ducharte entre hombres, ¿verdad? Desde jovencito ya la vergüenza, a meterte entre hombres, a ser disciplinado con tu ropa, a ser disciplinado con tu horario, a ser disciplinado con otros hombres que son más fuertes que tú, darle su lugar. Todas esas cosas le están enseñando a un niño a estar en una tribu y a saber cómo comportarse, a darle un contexto. Si ponemos el contexto ahora en niños que no han hecho esta evolución, hay algunos que lo pueden hacer también en el fútbol o cualquier otra cosa. No han hecho esta evolución, luego cuando son mayores no tienen adherida la parte de practicar el deporte. Y ahora voy a meterme con los futbolistas, solo un momento. No con los futbolistas, pero sí con el fútbol. O con el pádel, o con el tenis, o con cualquier cosa que podáis comparar con la lucha, porque no tiene nada que ver. Te puede dar muchas cosas buenas, te puede ayudar mucho, etc, bla, bla, bla. Pero si soy fiel a mis principios, la lucha no tiene nada que ver. Porque no es lo mismo ir a luchar, que te ves el marrón contra otro hombre frente a frente, que estar en un deporte en el que es un deporte de equipo, que está muy bien, es otra cosa, es un deporte de equipo, tienes que tener otros valores, etcétera, pero no tiene nada que ver. O sea, te va a forjar muy distinto. Sí, claro, estoy de acuerdo. Por eso te digo, la diferencia es, o sea, lo que tú has comentado es brutal, los valores que te transmite a nivel de la autosuficiencia, de prepararte tu mochila, de relacionarte, etcétera, ¿no? Que eso lo puedes encontrar en otras áreas, o sea, en otros deportes, pero esa diferencia que te da la lucha es la de saber que puedes destruir a alguien que te está abusando o cualquier cosa, ¿no? O por lo menos creerte que lo puedes hacer, aunque luego igual coja y que nunca se sabe lo que pueda pasar, ¿no? No por hacer jiu-jitsu pasa. Pero esa diferencia de tú sentirte cómodo dentro de algo que tú eres el que elige hacerlo o no hacerlo es la que marca, ¿no? Así, imagínate ahora también, yo no recuerdo, yo creo que toda la vida ha existido, como te he dicho antes, el abusón, pero también ha existido también el, ¿cómo le llaman ahora? No me acuerdo. ¿Bullying? El bullying. El bullying. Habrá existido en otros estratos o en otras esferas, pero una persona, imaginaros a un chaval joven con bullying que haga Brazilian Jiu-Jitsu o cualquier arte marcial, que no sea un arte marcial de esas frikis que todos conocemos. Algo que tenga sentido, ¿no? Claro. Yo creo que esa persona, y ya no por defenderse, o sea, ya no por pelear, sino por defenderse a él mismo o a un tercero, esa persona ya cambia, ese niño. Claro. Claro, y ya no solo es la técnica del jiu-jitsu en sí, que aprenda o que sepa, yo creo que es los valores que se transmiten en esa comunidad que él está, en la que está viviendo, ¿no? Siempre que tengas un buen maestro y te transmita esos valores, ¿no? De valorarte a ti mismo. Una vez te valoras a ti mismo, no permites ya que te hagan bullying. Y o simplemente cambia la perspectiva de una persona que no tiene confianza en sí mismo, etc. En definitiva, te da esa confianza que cuando pueda surgir la semilla de que haya bullying, sepas cómo gestionarlo un poco, ¿no? Aunque sea. Sí, de hecho, ya no solo eso, sino que tengas las herramientas para elegir lo que quieras elegir. Por lo menos puedes elegir, ¿no? Como decías tú antes. Y poner límites, y puedas poner límites a ese abusón, o puedas poner límites a lo que toca. Y esto
una persona como las gambas de las que hablábamos antes, esa gamba que ha sido abusada de pequeño, se lo va a llevar toda la vida en diferentes áreas de su vida. Pero si de pequeño esa gamba va poniendo límites, pero porque también le ha puesto el trabajo de ir y trabajar, tener su grupo de lucha, de luchadores, que no van por ahí a luchar, sino que sabe cómo se comportan. De hecho, una persona que tiene esa confianza, es que se nota cuando cómo va por la vida, cómo anda, cómo respira, su energía, ¿verdad? Claro, claro, es que cambia la película, cambia totalmente el escenario cuando tienes eso detrás, ¿no? Que quizá a veces puede ser real, puede no serlo, pero sentir que eres eso cambia tu concepto de cómo empiezas a hablar con una chica que te gusta, cómo te impones en un trabajo que no te gusta, como todo, ¿no? Es una Así es. cosa que aunque afecta a lo físico, pero realmente afecta a todas las áreas, ¿no? De un ser humano, creo. Sí, yo creo que sí. De hecho, esto en el aspecto juvenil, ¿no? Yo creo que en el aspecto juvenil le puede dar todas esas. Luego podríamos hablar en el aspecto físico. En el aspecto físico, mira, yo por ejemplo me tiré muchos años sin hacer lucha y ahora he vuelto y es que, ostras, es que, cuidado, o sea, la forma física que te da la lucha no tiene nada que, no lo puede comparar el gimnasio, es diferente. Porque tú, por ejemplo, en el gimnasio vas a hacer patrones muy lineales o incluso aunque hagas el típico ejercicio que es CrossFit, por ejemplo, cualquier otra cosa que tiene más movimientos, aún así, el tener una fuerza externa que te empuja, que te lleva, que te tira y que te trae, cuando tú estás luchando, no tiene nada que ver. Para los ligamentos, el trabajo que haces con el cuello, el trabajo que haces con diferentes formas, en 3D cuando estás luchando, no lo puedes comparar. Físicamente, yo creo que te crea como un blindaje en el cuerpo y en las articulaciones si sabes trabajar sin ese ego absoluto, ¿no? Claro, claro, hombre, ya, ahí viene otra película que es enfrentar, es que hay como varios enemigos en el camino, yo creo, ¿no? En el proceso de Sí. evolución, el ego es uno de ellos que te aparece en ciertos momentos y si sabes gestionarlo, te vuelves así de fuerte, como dices, con ese blindaje. Porque como te dejes seducir por el ego, vas a lesionarte constantemente. Pues, totalmente. Vamos a entrar en este melón, porque este melón, además, yo tengo experiencia y tú más, eres de los años que llevas en lucha. Pero, ¿qué podrías decir, por ejemplo, para la gente que nos escucha que diga, pero ¿a qué se refieren? No sé a qué se refieren, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo os pongo un caso y Jade de mientras también va pensando alguno. Pues por a mí, por ejemplo, cuando yo luchaba, que ya entrenar desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, 3 horas, todos los asaltos que pudiera, sin mi vida iba en ello, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces cuando te van a hacer una llave y tú no quieres palmear, pues aguantas hasta el último momento porque no quieres que pase esto y esto te lleva pues a lesionarte, ¿no? Realmente. Y claro, a ver, también lo que de siempre, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, el ego puede llevarte a decir, voy a entrenar sin parar no sé cuántas horas y eso es, yo creo que eso va a ser que sea mejor y no es así, ¿no? O sea, bien, cuanto más conocimiento profundo tengas sobre la biología humana, sobre la fisiología, ¿no? De cómo funciona el cuerpo humano, depende de qué edades, pues puedes sacarle mayor partido, optimizar más el rendimiento o menos. Y muchas veces se peca mucho también de eso. Cuando se es más joven, quizás sí que puedes ni siquiera medirlo y ir a tope de todo. Pero cuando llegas a ciertas edades tienes que empezar ya a conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus límites, más que nada para poder estar mañana otra vez ahí y que al final del año pues digas cuánto he mejorado, ¿no? Porque si no lo haces así, pues lo que vas a hacer es ir para atrás, ¿no? Sí. De hecho, ayer estábamos hablando de esto, ¿no? Yo tengo la teoría de que es como que tenemos una baraja de cartas, tenemos tantos días para entrenar, ¿verdad? Entonces, si tú te comes muchas cartas, mala cosa. ¿Qué quiero decir? Si yo voy, para mí he encontrado un límite sano en ir 3 días a la semana a hacerme mis 3 asaltos. Para mí es un límite sano. ¿Puedo mejorar o no si hago más? También, pero tengo más riesgo de lesión, de no recuperar. Entonces, ¿qué quiero? ¿Llegar a 60 años y seguir entrenando o llegar a 50 y seguir entrenando? ¿No? Es ese sentido para mí. Claro, es que yo creo que entran aquí muchos factores.
porque no es algo, cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Pueden ser 3 días, pueden ser 5 días o puede ser un día. Ujú. Yo creo que se pueden ir 5 días con 50 años a entrenar, pero ahí es donde entra lo del ego y el saber enfocar cada entrenamiento de una forma. Y también de algo que quería hablar en el aspecto de los jóvenes, que es muy importante, porque oigo mucho a los jóvenes que entrenan de he ido a entrenar y he hecho 5 sparrings y he finalizado en todos, a todos, o no sé qué, o bueno, tal, o le he ganado a este. Y cuando se entrena no se gana, o se pierde, se gana, pero no porque finalices a otros, sino porque hayas entrenado como tienes que entrenar. Voy al grano. La planificación de entrenamiento puede tener matices, pero cada uno se lo adapta un poco a lo suyo, pero tú puedes ir a entrenar un día y apartar el ego y decir, voy a entrenar en esto que soy débil o no lo hago bien, no me sale, y voy a entrenar a esta intensidad. Y si me pasa la guardia una persona menos graduada que yo y me finaliza, me da igual, o sea, pero porque también hay que instalar el para que esa persona que te ha finalizado que no se lo crea demasiado, en el sentido de que el entrenamiento es una cosa y, y competir es otra. Entonces, Ya. cuando estás entrenando, no estás compitiendo. Y es una manera de evolucionar. Yo, mira, Alfredo Melero, ¿te acuerdas de Alfredo? Sí, claro. Eh, para mí me flipaba entrenar con él, porque yo había veces que decía, joder, tío, le pasa la guardia o tal. Y luego me he dado cuenta que el cabrón no le pasaba, o sea, si el tío iba a medio gas, no le pasaba la guardia ni le hacía nada. Pero cuando le pasaba la guardia es porque estaba probando una cosa que había visto Sí, es verdad. y quería desarrollarla. Entonces, para mí es uno de los, perdón, que Tranqui, tranqui. Sí, yo me acuerdo de Alfredo Melero y me acuerdo, o sea, claro que me acuerdo, un tipo genial. Y él era como el antiluchador, ¿no? Como físicamente era un tipo que vestía como muy, muy pijito, ¿no? O sea, anti-peleas total, pero joder, era un gran luchador y era un tipo súper técnico que le daba igual caer en una línea o en otra. O sea, es verdad, no tenía, el ego lo tenía muy, muy, bastante superado, ¿eh? es un tío muy inteligente. Yo siempre le he visto una persona muy Sí. inteligente porque controla muchas facetas de todo, entonces eso le ha llevado a ser una persona de éxito que es. Sí. Y sobre todo un gran luchador, ha conseguido ganar un montón de cosas, luego en su vida profesional es un máquina también y es porque creo que mantiene el ego a raya, ¿no? Y es al final, vamos a lo de siempre cuando hablamos más de filosofía y el ego, que no hay que quitarlo, hay que saber cuándo sacarlo, saber cuándo quitarlo. Y a él le daba igual que le finalizara un cinturón blanco, porque él estaba desarrollando En algo la suya. que dentro de 2 semanas te iba a coger y te iba a hacer un 8 con eso que le habías pasado la Ah. guardia, ¿no? Ajá, ajá. Y en el hilo de... Tiene todo el sentido lo que dices. Y yo, por ejemplo, ahora, estoy hablando de los jóvenes. Yo ahora lo que le diría a la gente, la pregunta es, ¿y por qué sigues luchando ahora? No, te preguntaría a ti, me pregunta a mí mismo también, ¿por qué sigues luchando ahora? Si ahora, ¿qué sentido tiene? Pues para mí es esto, ¿no? La parte física como luchador, trabajas el cuerpo en unas áreas increíbles, tanto el cardio, la resistencia muscular, como todo lo que tiene que ver con un trabajo, como os digo, ¿no? Que un tipo te esté luchando contra ti, un agente externo esté moviéndote y queriéndote hacer cosas, no es lo mismo que tú en el gimnasio intentando mover otras. No tiene nada que ver. Pero hay algo profundo, aquí hay algo más profundo, que es esa incomodidad me hace crecer. Eso una. Y la otra también que me gusta mucho es que hay algo profundo, intrínseco, que me hace sentirme como un niño luchando y me hace disfrutar, me hace no sé cómo explicarlo, tío. Es complicado de explicarlo, Yo ¿eh? creo que es algo de nuestra biología, ¿no? La lucha es el juego, es jugar, porque es un juego, yo creo, al final. Y eso es lo que nos colma en ese aspecto de nuestra vida, ¿no? De irnos a casa porque hemos mejorado en algo, como jugar a un videojuego cuando te pasas Ajá. una pantalla, hostia, ahora tal, o no sé. Y luego al mismo tiempo tiene todos los beneficios físicos de estar en forma y tal, pues no sé, me parece que
Por eso me parece que tiene tanto valor, ¿no? La disciplina. Ujú. Y Jal, tío, tuvo que, o sea, yo que he regresado ahora, tú no has parado, tú seguiste. Para mí, por ejemplo, era que me volaba contigo también, ¿no? O sea, yo ahora hago 3 asaltos y digo, ya no más. Podría hacer más, pero luego me tiro como el hombre cartón, ¿no? Como si yo le digo a mi mujer que es como si me hubieran tirado por una ladera costa abajo. ¿Esto también te pasa a ti? Sí, sí, sí. A ver, yo no he parado como tú que paraste completamente en Jiu-Jitsu, luego me entrenaste otras cosas también, pero yo por mi estilo de vida, de mi trabajo, viajando, cambiando de un sitio a otro, no sé qué, tal, pues he tenido muchas, o sea, no he entrenado de la misma forma que entrené quizá los 10 primeros años, que era o sea, la prioridad era el Jiu-Jitsu. Eh, entonces, me he encontrado con ese hándicap de ir a entrenar y a lo mejor no haber entrenado en 10 días y no tener, pues acabar muerto y estar luego 3 días, como que no he tenido la forma física que requería para poder afrontar, hacer 5 sparrings en un entrenamiento y luego he estado muerto que no me podía mover. Ahí se junta también la edad que queramos o no, pues nuestro entorno hormonal no es el mismo que cuando eres más joven y la recuperación es diferente. Entonces he ido lidiando con eso y por eso te decía antes, ¿no? Que he ido adaptando herramientas para poder sobrevivir a eso. Como hablábamos el otro día un poco de pues, mi juego cuando hago sparring, la intensidad en la que entreno, pues ese tipo de cosas. Yo creo que es el conocimiento, autoconocimiento siempre también dejándonos guiar por la gente que sabe más. Y una mezcla de todo eso es lo que te ayuda a llevar. Pero vamos, obviamente a partir de ciertas edades no rindes lo mismo que una persona de 25 años, ¿no? Sí, y además es difícil porque para quien no lo haya hecho nunca o que no tenga esta la nuestra, es complejo explicarlo. No es lo mismo que decir estas mismas palabras con una persona que vaya al gimnasio. Pero cuando tú vas al gimnasio, tú te las ves contigo mismo, ya está. Pero cuando tú vas a un tatami, de repente te levanta la mano uno que tiene 25 años y tiene testosterona por las nubes. Eh, es claro, y dices, venga, va, pues hago contigo. Entonces ahí, ostras, ahí hay que jugar puro ego de decir, no, yo hago mi juego, ¿no? Voy a mi ritmo y, Sí, ¿verdad? es un entorno menos, o sea, en el que no depende de ti. O sea, las pesas dependen de ti. Tú puedes parar cuando quieras o hacer una repetición más o no hacerla. Pero cuando estás haciendo un sparring, no depende de ti, sobre todo por el respeto también hacia el compañero. Y es mucho menos, depende menos de... Por eso también tiene ese factor, ¿no? De que hay algo que nos pica, ¿no? Ajá. Y el tema de lesiones, que mucha gente pueda pensar que la ducha es muy lesiva, etcétera, etcétera. Yo tengo ahí varias opiniones que entra también con lo que estábamos hablando ahora. De joven me lesioné más, de joven, porque también iba más a saco. Y ahora llevo una temporada que, oye, como llevo ese ritmo más pausado, ese ritmo más tranquilo, con el ego más a raya, las lesiones las tengo bastante, por así decirte, controladas, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo lo llevas tú el tema de las lesiones? Pues yo, a ver, yo es que no sé si es mucho o poco, porque si lo comparo con unos, pues es poco, y si lo comparo con otros es mucho. Me he lesionado, pero que no me he lesionado menos que una persona que juega fútbol o que juega a pádel, o incluso, ¿no? Al final el cuerpo está ahí y depende de muchos factores. No creo que sea algo, no creo que sea algo que te haga parar. Esa creencia de, no, yo ya es que soy muy mayor y me duele la espalda, o sea, no es una excusa para no entrenar jiu-jitsu. Se puede convivir en definitiva, se puede convivir con lesiones. Sí, de hecho, yo tengo una lesión grande de espalda L4, L5 y S1 que me destrozó haciendo cargadas, etcétera. Entonces cambié mi forma de entrenamiento, etcétera. Y yo nunca pensé que volvería a luchar jamás. Doy gracias a que tengo una nueva oportunidad. Y claro, esa lesión me va a acompañar toda la vida. Lo único que se ha reforzado mi cuerpo y se ha reforzado mi entrenamiento y lo puedo soportar.
pero siempre me pregunto que peor sería no entrenar, estaría peor si no entrenara. Entonces, cuando hago lucha, muchas veces se me engancha de alguna forma o luego lo arrastro días, pero lo que equivale también es que, o sea, si yo me metiera esta excusa, estaría menos fuerte, quiero decirte. Al hacer lucha y hacerlo con una forma en la que pueda luchar sin ser demasiado agresivo, esa espalda se me fortalece además, porque trabaja desde distintos ángulos. Claro, O sea, que me ayuda. claro, estoy de acuerdo. O sea, es que a veces es más un sesgo cognitivo de no, yo no entreno porque me duele la espalda, o porque yo es que estoy ya, o yo tengo la rodilla fatal. Al final tú puedes adaptar tu juego hablando de cosas más normales, ¿no? Quiero decir, pueden haber limitaciones físicas, casos de personas que tengan cosas muy chungas que no, que puedan decir, mira, no, pues no entrenes o haz otra cosa. Pero se puede adaptar. Yo creo que se puede adaptar cualquier limitación física y siempre es mejor que nada, ¿no? Que Claro, muchas veces es una yo, excusa, ¿no? Es una excusa de decir, no, no, yo no entreno por esto. No, no. yo creo que el 90% de las personas que he conocido como entrenador y que he llevado en el entrenamiento, el 90 eran excusa. Pero no una excusa por ellas mismas o sea, no una excusa, o sea, una excusa mental, ¿sabes? De la propia Claro, claro. persona. Lo he visto como entrenador. Es inconsciente. Yo creo que ni siquiera esas personas creen que es una Claro, excusa. O sea, simplemente o sea, el cerebro quiere sobrevivir. Entonces encuentra un sesgo en algo para decir, si yo hago esto es que me pasa aquello, ¿no? Pero si tienes una conexión profunda contigo mismo, igual te haces la pregunta y encuentras otra respuesta, ¿no? totalmente. A veces, muchas veces, lo que yo me he encontrado como entrenador, a lo largo de mi vida como entrenador, es ese adversario que tenemos todos, ¿no? Que nos habla y que nos come la cabeza, y esa falta de disciplina, ¿no? Esa falta de dureza la he vivido mucho en hombres y en mujeres, ¿no? Cuando han ido a entrenar, yo muchas veces les hacía un entrenamiento y estábamos ahí y yo enseguida tenía la percepción de si este tipo es duro o Claro, esta tipa, sí, o sí. esta tipa es dura, ¿no? Y no tenía nada que ver con el cuerpo, ni tenía nada que ver, sino era su mente, lo dura era la mente. Es que es la mente, yo creo, ¿no? Es curioso también pensar a ver qué le hace duro, ¿no? ¿Tú qué opinas? Quiero decir, muchas veces conseguimos metas o hacemos cosas porque hay también un condicionamiento, ¿no? Porque ese es ¿A duro qué te refieres? no sé, a ver, quiero decir, muchas veces es de forma positiva, pero otras veces puede ser que es lo que te limita, ¿no? O sea, yo voy a muerte, o sea, sin pensar en lo que me duele o en lo que me cansa, pero porque tengo un objetivo muy claro que quiero hacer esto, ¿no? Te entiendo. Puede ser como un cerril, ¿no? Un Claro, claro, burro ahí claro. a lo bestia, ¿no? Que también es Sí, contraproducente en cierta manera, total, ¿no? totalmente. Pero hay una parte, por ejemplo, eh, cuando entrenaba el tipo de entrenamiento CrossFit, pero antes venía a hacer boxeo, lucha, gimnasio, ¿no? Todos esos son pequeños enfrentamientos contigo mismo cada día en los que tienes que adquirir la habilidad de ganar al adversario, ¿no? La cábala habla del adversario como la voz que tienes dentro de tu cabeza. Yo no puedo, no, una repetición más, no. Y está bien. Y he luchado tantas veces con ese adversario que luego lo he llevado a mi vida normal, a mi vida real en diferentes cosas. Claro. Pero es verdad que ni tanto, lo volvemos otra vez al amigo, ni tanto para ser un burro, ni tan poco como para rendirte. Ese creo que es, o sea, al final todo acaba siempre, ¿no? En el mismo punto de el equilibrio y la virtud del camino medio, la conexión con nosotros mismos, el autoconocimiento. Es que en todo, ¿eh? Hablas de lucha y acabas hablando de esto, hablas de tal y acabas aquí, ¿no? Tan importante es la meditación y en forma de silencio e introspección, como el descanso o la alimentación. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, mayor potencial vamos a sacar. Conócete a ti mismo, ¿no? Nócete ipsum. De- del templo de Sí, Delfos, sí, ¿no? sí. Yo aquí en este aspecto y derivando ya la meditación, yo por ejemplo cuando hago retiros, nosotros hacemos, Marta y yo, retiros de todo tipo,
y hacemos entre ellos el de meditación, meditación en el hielo también, hacemos meditación en el hielo con a 0 grados en el congelador. Y entonces lo primero que les digo a la gente, de hecho mañana voy a hacer un retiro de meditación para Vicente, para su grupo de inversores, y, y lo primero que les digo es, la gente piensa que cuando va a meditar va a un sitio a relajarse. Y tú cuando vas a meditar te vas a meter en tu guerra civil, en la guerra que tienes en tu cabeza. Eso es lo primero que vas a entrar. Luego después, con el tiempo, vas a encontrar la paz. Pero lo primero es la guerra civil. Y viene muy al hilo con la lucha, porque cuando yo me pongo a meditar, lo primero que van a venir son mis pensamientos negativos. Todo el marrón que tengo dentro, toda la casa sin amueblar que está ahí. Y hasta que eso se pone en orden, o sea, hay que bajar ahí. ¿Tú practicas la meditación también, Jade? Sí, sí, sí. A ver, es que me rechina un poco la palabra meditación, pero al final es el término más, como que mejor lo define, ¿no? Y que todo el mundo, pero la gente puede despertarle una cosa a otra, pero al final yo creo que meditar, Buda decía que había 80.000 formas de meditar. Cada una tiene un objetivo, dependiendo del objetivo es de una forma u otra, pero al final yo practico a diario, intento ponerme un rato siempre para, o bien para meditar desde la perspectiva del silencio mental, o bien para meditar sobre algo que quiero resolver, pero necesito ese aislamiento de estímulos para conectar con mi yo más profundo que pueda llegar, dependiendo del nivel de conciencia que tenga, ¿no? Sobre una cosa, que el nivel de conciencia no es más que el conocimiento de los datos sobre algo, ¿no? Entonces, me parece muy importante la introspección porque resuelve, cada uno la encuentra de una forma, pero al final, desde todas las culturas se ha practicado esto que llamamos meditación, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Y qué tipo de meditación? ¿Cómo la practicas? ¿Algún tipo de meditación? ¿Alguna técnica? Mira, desde la clásica de la contemplación de algo sobre un punto y la abstracción de la realidad, desde eso, dependiendo de lo que pueda necesitar, hasta por ejemplo, caminar. Y mira, el otro día descubrí una forma que yo hacía ya de meditación, que es coger lo primero que me venga a la cabeza. Esto es una cosa un poco rara porque es del psicoanálisis freudiano. Lo primero que me venga a la cabeza y sobre eso empiezo a tener una conversación interna. Por ejemplo, mar. Y digo, pues yo tengo esta relación con el mar, porque el mar no sé qué, yo cuando estoy en el mar siento esto, y de repente cuando noto un cambio, noto algo, o sea, algo resuena muy fuerte, digo, hostia, miedo, y tiro de ese hilo. Y empiezo a llegar a sitios de mi mente, a conexiones y cambios de perspectiva de las cosas que no llego desde la mente consciente. Es que esto se aleja mucho de lo que es la meditación más clásica de posición en loto y tal, ¿no? Pero para mí me parece una forma de lo que te decía, de introspección, ¿no? Y a partir de eso he resuelto un montón de cosas mías que digo, ¿por qué no avanzo en esto? ¿Por qué esto me choca siempre? ¿O por qué tal, no? Porque he empezado a ver, es como que sales de ti, la meditación más clásica es salir de tus emociones y observarlas como pasan, ¿no? Es una de las descripciones más típicas, ¿no? Pues esto es una manera de salir de ti y observar un conflicto tuyo desde otra perspectiva, pero has llegado a través de un diálogo interno, ¿no? Qué bueno, no lo había escuchado nunca. Sí que hago algo parecido, pero no es eso. Pero yo tengo muchas conversaciones conmigo mismo y me enfrento a mí mismo en muchas conversaciones, pero yo lo hago andando. O sea, cuando tengo que resolver algo, digo, venga, vete a andar. Y en ese andar digo, vale, vamos a por esto. Y empiezo, ¿por qué quieres esto? ¿Qué razón tiene? Y ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Por qué te estás preocupado? Y entonces en el andar encuentro muchas soluciones.
me enfrento a mí mismo, ¿no? En ese aspecto. Yo igual, yo andar. O sea, cuando te estaba contando esto, estaba recordando que iba andando y Hoy, por ejemplo, bueno, he venido andando aquí a la tienda y, bueno, o sea, es un pepino. Es que yo cuando ando es como que algo se empieza a activar dentro y empiezan a resonar las cosas, ¿no? No sé si conoces, muy interesante, Aristóteles tenía, o sea, filosofaban andando, el grupo de los Sí, peripatéticos, sí, y sí, iban sí, sí, dando lo he vueltas y escuchado. andando, iban hablando y tal, y filosofando. Yo lo hago mucho cuando quedo con alguien, alguna mentoría también, incluso en mentorías te han venido, hemos hecho un mini retiro con hielo, con tal, y siempre digo, vamos a andar. Antes vamos a andar, porque vemos otras cosas. Yo lo recomiendo. Yo lo que utilizo, Jade, la meditación que utilizo, como tú dices, hay muchísimas, pero la que a mí más, para mí la meditación es una forma de conectar con mi intuición y con algo más profundo que me quiere hablar y es un susurro. Ese susurro intento que la meditación escucharlo porque es algo tan sutil que es complejo escucharlo. Y para mí tiene una importancia tan vital como que me guío mucho de ese susurro. Quiero decir, por ejemplo, yo ahora me voy en unos meses, me voy a Lombok a perseguir un sueño. ¿Qué es, ¿Qué es perseguir un sueño? Vivir en la naturaleza, en una isla paradisíaca, en un entorno diferente a lo que estoy acostumbrado, por vivir algo diferente en mi vida, ¿no? Y he elegido que es Lombok. Para llegar hasta ahí, he tenido que tener muchas horas de meditación, introspección y profundidad. Y escuchar esa voz interna de ¿por qué? Y para llegar ahí, utilizo una meditación que utilizamos, que es parecida a Vipassana, que trata de 3 bloques. En el primer bloque, lo que intentamos es parar al caballo desbocado, que es la mente, ¿no? Pararlo. Y eso se necesitan unas técnicas que utilizamos. En el segundo bloque es atención al cuerpo. Pasamos la atención, el escáner corporal para tener esa atención al cuerpo, que el cuerpo nos ayuda y nos permite saber qué emociones estamos utilizando. Y la tercera y la más profunda, que es la de escuchar a tu voz interior, ¿no? Y esta es la que utilizo y para mí es una guía tan importante como entrenar, como comer bien o como cualquier cosa. Sí, sí, sí. A ver, al final la metodología de cada uno, estructurarlo en una metodología es guay porque te ahorra muchos pasos, ¿no? Entonces, alguien como tú que ha experimentado y lleva años en esto, ha desarrollado este camino, y para alguien que no sepa nada, me parece sensacional que te ahorras años pero que al final todos vamos al mismo sitio, ¿no? Que es esa conexión con nuestra supraconciencia y escuchar qué ocurre ahí, ¿no? Qué conversación hay. Escuchar, escuchar ese sabio interior que te está diciendo, oye, por aquí no es. Mm, O sea, ni es este proyecto o no es este hombre o esta mujer la que está en tu vida. De hecho, nosotros, nuestros retiros, Jade, mira que nosotros tenemos retiros de silencio, retiros de firewalk, andar por las brasas, retiros de 5 días de silencio y meditación. Tenemos retiros de ayahuasca en la selva de Ecuador. Todos van al mismo caso, que es encuentres a tu sabio interior. claro. Conócete a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres? La apertura de la visión, ¿qué es lo que tú quieres? Y nos hemos ido con la filosofía con esto, pero sí, forma parte de nuestra vida, la lucha como estas cosas también. Ya. Es muy potente, porque es que está ahí. No sé el por qué, de dónde viene, o si es que, porque hay gente que no, los registros acásicos, ahí está el conocimiento cuando conectas, otros no, está en tus células que tienen ya la información de tus ancestros, pero la cuestión es que cuando tú conectas con esa parte que hablas, ocurren cosas que te encaminan siempre hacia buenos lugares, ¿no? Sí, de hecho, cuando percibes esa parte del sabio interior, yo en mi caso, luego me guío de eso. O sea, voy guiando, vale, va, voy por aquí, vale, va, voy por allá. De hecho, te podría contar mil anécdotas que dará para otros podcasts, pero de escuchar ese anhelo interior y decir, vale, ahora voy por aquí, tengo la respuesta. Y luego otra parte también muy bonita que utilizamos en los retiros, y que nosotros también hacemos meditaciones andando y todo, pero hay una cosa muy diferente que quiero que comprenda la gente, que mucha gente dice, nos encontramos esto en retiros, medito andando, medito mientras friego, medito no.
tú pones atención en el fregar, pones atención en el andar. Pero la meditación más profunda que existe es no poner atención en la nada. O sea, no es que te quedes en blanco, eso es imposible, sino que nada te atrape. Para que mientras nada te atrapa, llegue ese momento a escuchar ese absoluto silencio, que es donde ocurre la magia. Sí, claro, es que por eso te digo que hay muchas formas de meditar o ya podemos llamarle como, yo qué sé, pero sí, claro, hay un tipo de meditación en el no hacer nada, o sea, hay un tipo de conexión y ocurren unas cosas que no ocurren cuando estás fregando, aunque digas, no, yo medito, lo que me decías, ¿no? Hay, pero también es un tipo de meditación porque lo que estás es desarrollando la presencia, ¿no? El aquí y el ahora. Estás haciendo algo con... Por eso el jiu-jitsu, volvemos al jiu-jitsu, tiene ese factor porque cuando tú estás luchando, estás viviendo aquí y ahora. Sí, los momentos que recuerda la gente con mayor intensidad de felicidad o de plenitud es cuando está viviendo aquí y ahora. Cuando está haciendo jiu-jitsu, cuando está practicando un deporte en el que si no pone toda la atención, como mínimo puede caerse o cualquier cosa, ¿no? O cuando estás compartiendo con una persona, pues no sé, relacionándote con una persona de forma intensa o teniendo sexo o lo que sea, ¿no? Porque estás ahí ahora. Pero claro, obviamente hay una meditación más profunda que es la que tú hablas, ¿no? Del silencio Sí, completa. totalmente. Mira, voy a recomendarte un libro. ¿Vale? Voy a Sí, recomendarte un recomienda. libro Jade es muy bueno con los libros. porque ¿Cuál? mezcla un poco todo esto que estamos hablando con la filosofía, Ah, que es un libro de Peter Kingsley que se llama Los oscuros lugares del saber. buah, me lo apunto ahora. En los oscuros lugares del saber. Sí, y flipas porque este libro me lo regaló mi chica, Marta, que se llama Marta también como la tuya. Y, o sea, habla de Parménides, un presocrático, y hablan de cómo adquiría el conocimiento a través del aislamiento y encerrarse en la oscuridad a través de unos ritos, y al final es una introspección que es muy parecida a la que viene más de Oriente con el budismo, etcétera, ¿no? O sea, a mí me explotó mucho la cabeza que a través de una filosofía más materialista se conectara con algo tan eh, espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y estaba tan relacionado al final, es lo mismo, ¿no? De siempre. Sí, si te fijas, todas las culturas a lo largo de la historia han, han tenido diferentes técnicas como para tener ese crecimiento espiritual, ¿no? Para encontrarse el yo. Hay una técnica que se utiliza que es muy parecida a varias de que utilizan, que es muy parecida a la que tú cuentas. Yo hay tres que quiero probar. Bueno, pues son cosas, ¿no? De crecimiento. Que una es, no sé si lo has escuchado alguna vez, ¿no? Que tapan a la gente con ojos. ¿Lo has oído ¿Con alguna vez? ojos o que te tapan los ojos? Le tapan los ojos. Ya. Le tapan los ojos y entonces tienes a una persona que te cuida 24 horas. Y tú estás durante 3 días, o sea, yendo al baño, comiendo, todo lo que te puedas Sí, sí, imaginar, da sí. igual la pregunta que me hagas, estás con los ojos cerrados y la otra persona ayudándote. Entonces, cuando luego te sueltan los ojos, dices, ¡ostras! Y es como tienes que aprender a confiar en lo que hay fuera de ti. Y luego hay otra que es, no sé en qué filosofía la utilizan, que te entierran vivo, ¿no? Los ¿Eso lo has chamanes, escuchado? chamanes ¿Verdad? mexicanos. Es como el paso Te final, entierran sí, vivo. sí. Sí. Y luego está una que viví yo y participé en ella, que es la del Camino Rojo de Lakota, que la viví en los Andes con el Taitalejo. Que ahí lo que te hacen es que te dejan en la ladera de una montaña. Eso es mágico, ¿no? Rodeado de cóndors. Y estás 4 días sin beber y sin comer. 4 días ahí a la intemperie, con tus rezos y tu movida. Al año siguiente haces lo mismo y estás 7 días, 9 días, 12 días y hasta 21 días. El camino, la cota es hasta 15. Y luego quien quiera seguir más es porque ya se convierte en chamán. Y a partir del cuarto día ya te lo haces con San Pedro, ya te suben medicina. Entonces, en esa catarsis
y en ese conectas con la naturaleza, con el halcón, con no sé qué, y es muy profundo también. También me gustaría hacerlo. Muy guay. Es que claro, todo lo que te haga... Es que chamán, la palabra chamán proviene de el que sabe. Y viene de la zona así más de Rusia y la estepa. Y por ahí es donde empezó todo lo... Pero el concepto chamán es el que sabe. Y claro, el que sabe es porque ha experimentado. Y muchas veces pues hay que provocar esa experiencia, como irte pues a alguien que organiza algo en un entorno más controlado o menos controlado, pero y experimentas eso, ¿no? O estar enterrado, o estar no sé cuántos días en un sitio inhóspito, pero al final saber, experimentar, es lo que nos lleva a poder resolver lo que cuando ocurra, o sea, cuando ocurra que no dependa de nosotros, estemos preparados. Igual que saber luchar, entrenar lucha, si algún día tiene que ocurrir que tengamos que defendernos, pues cuanto más lo entrenemos, más preparados estaremos, ¿no? Ajá. De hecho, yo tengo en los retiros que hacemos, que son para nosotros son retiros de transformación. Y para tú tener una real cambio de transformación, un real cambio de vida, de verdad, que digas, tiene que haber una serie de conceptos que Joseph Campbell hablaba, ¿no? Que es el típico camino del héroe. Y ahí tienes que entrar en... Lo primero que tienes que... Yo lo hablo, por ejemplo, tenemos mañana un webinar para la gente que se va a venir al próximo retiro en Ecuador. Y entonces yo les digo, esto no es un viaje de irte a las Islas Margarita a ponerte una pulsera fluorescente y que te den daiquiris. Eso no te va a ayudar en nada. Vas a regresar igual. Para que haya una transformación real se tienen que haber tres componentes. El primero, salir de tu entorno. O sea, tú tienes que salir de tu entorno y si te vas a Ecuador ya sales mucho de tu entorno. Segundo, tienes que pasar dificultades. Te vas a ver allí en mitad de la selva, vas a tener que andar para llegar hasta allí, el miedo que te produce estar ahí en el centro de la selva. O sea, todas esas dificultades vas a tener que enfrentarte a diferentes cosas, ¿no? Inquietudes. Cuando te pasan las dificultades, luego hay un cambio, que cuando ya cambia, tienes una experiencia con esas dificultades, como puede ser, por ejemplo, en este caso, tomar ayahuasca, o puede ser cualquier otra cosa que tú hayas elegido de tu camino. Y entonces ahí hay un cambio de percepción. Entonces, cuando llegas a casa, viene el camino del héroe con todo lo aprendido y todo lo sabido. Entonces, ahí hay un cambio de vida, hay un cambio de forma de ver el mundo. Claro, es la transformación a través del trauma, entre comillas, ¿no? Es un trauma al final, ¿no? Y si lo experimentas desde los ojos del héroe, pues lo que traes es una enseñanza. Porque es que tú imagínate que tú no eliges acabar en no sé qué país me has dicho, Ecuador, de repente te meten en la selva, tienes que llegar no sé dónde, y depende cómo tú lo experimentes, eso que ocurra, puede ser, o sea, si lo ves con los ojos del héroe, vas a traerte una buena recompensa, ¿no? Y en la vida al final es todo un poco así, ¿no? Que cómo interpretes la realidad te puede dar una recompensa o Sí. un trauma. Tal cual, las gafas con lo que lo ves. Claro. Mira, yo estoy ahora, como en mi vida, por una serie de circunstancias, he tenido varios viajes del héroe. Cuando ya empiezas a reconocer esos viajes del héroe, ya empiezas a decir, vale, ya casi que los buscas. Entonces, yo ahora, por ejemplo, me estoy enfrentando a un viaje del héroe que es, vale, quiero crecer, ¿no? Quiero crecer. Entonces, me veo en un pueblecito, en mi casita, y todo sigue igual. Todos los días es la película de Marmota, que me parece que todo es igual, ¿no? Entonces voy a mi lucha, voy a mi no sé qué, pero yo digo, ¿ya está? Entonces, cuando pienso en ir a Lombok, pienso a enfrentarme a no sé hablar inglés. Pienso a, ostras, allí cómo funcionan las leyes, el tal, el cual. Pienso a, me voy a tener que gastar pasta en todo esto. Y todo eso digo, ya, pero es que es la única manera de crecer, Alberto, salir de aquí. Porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí. Y entonces, todo lo que pase va a ser para bien. Claro, si lo enfocas de esa manera, es así, ¿no? A veces no te has hecho nunca la pregunta de ¿hasta cuándo hay que crecer? Sí, sí, claro, claro. Sí, pero por ejemplo, en este caso, cuando yo pienso que nunca tenemos suficiente.
El ser humano nunca tiene suficiente, siempre es como que quiere un poco más, ¿no? Creo que en estoicismo ya tiene un nombre que es como cuando ya tienes aquello que quieres, es como, ay, ya no lo quiero algo más. En mi caso, por ejemplo, cuando hablo de Lombok a las personas, no hablo de ir a Lombok de vacaciones, sino que quiero ir allí a montar un centro de retiros, o como te conté el otro día, ¿no? Un centro de retiros, y eso es todo un desafío. Capaz que si consigo eso y tengo una determinada edad, ya estoy en un momento en el que digo, oye, ahora quiero un poco más de relax. Pero yo creo que siempre tenemos ese anhelo Ya, claro, por eso te ¿no? digo que yo creo que también es interesante analizarse si realmente cuando ya esté todo eso construido que me has dicho, no va a llegar otra vez ese hastío de no sé si tal, ¿sabes? No sé si necesito algo. Porque Yo creo que creo que hay sí. que parar en algún momento, ¿no? Yo creo que sí, que es verdad lo que dices, pero siempre habrá, yo creo que habrá un anhelo, por ejemplo, desde que me fui de viaje a Ecuador y estuve creamos retiros para ir a la selva y tomar las plantas maestras, Marta y yo decidimos que es algo que nos gustaría hacer todos los años, porque queremos abrir las puertas de la percepción, sanar un poco creencias y movidas y tal, y volver otra vez mejor, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, en este caso, capaz que la incomodidad es otra, pero sí me gustaría seguir manteniendo. Sí, 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 no cuestiono, ¿eh? Simplemente, yo a veces me hago esa pregunta porque yo estoy igual que tú, ¿eh? Siempre tengo un nuevo estímulo de aprender algo nuevo, y a veces digo, no sé si es que no, a ver si es que no he pasado la etapa y estoy aquí atascado, ¿no? En la continua búsqueda. Pero es que a mí me produce me hace sentir muy vivo, ¿no? Esa inquietud, ¿no? Y bueno, Yo creo que es crecimiento, yo creo que es crecimiento puro. ¿Y a ti no te da la sensación de que no hay un tope? claro, claro, por eso te digo, sé que esto nunca se va a acabar, o sea, nunca voy a alcanzar todos mis anhelos de conocimiento. Pero bueno, diciéndote esto me estaba acordando de grandes maestros que se han muerto con 90 años y seguían lúcidos y con la ilusión de una persona de 25 años de aprender cosas, ¿no? ¿Verdad? Mira, yo el otro día hablando con mi socio Carlos Oliveira, su padre tiene 93 años y ahora se ha puesto a estudiar inglés. Y tú puedes decir, ahora, pero yo digo, si lo escuchas a él, dices, claro, porque ese anhelo de crecimiento te hace también estar sano y estar en ese movimiento. Lo típico que hablan de que, oye, cuando te jubiles, oye, haz algo, busca esa inconformidad, también te puede ayudar a crecer, ¿no Sí, crees? sí, sí, totalmente. Y luego también algo que yo siempre digo, ¿no? Que realmente en el viaje del héroe, el mejor regalo que puede traerse el héroe es aprender que lo que salió a buscar no era lo que necesitaba y lo que necesitaba era lo que se encontró buscando. Quiero decir, yo al final disfruto más cuando hago algo con una expectativa, luego lo hago, no estoy satisfecho, pero le digo, espera un momento, a ver, he estado a lo mejor 2 semanas pintando un cuadro, ¿no? Y realmente lo que he disfrutado ha sido de pintar el cuadro, no del cuadro cuando está acabado, he dicho, qué guay y tal, ¿no? Nunca estoy del todo satisfecho con lo que hago, pero lo que lo ha conciliado eso para hacerme disfrutar es que lo que yo realmente me fascina y disfruto es del proceso. Claro, tiene todo el sentido. El proceso es aquello de que te llevas, hay un dicho que dice algo así, que dice que te vas a llevar el monje, te lo llevas a la montaña o algo así, ¿no? Que es como que, Sí, me ¿no? acuerdo, ¿Te hay suena? algo así, sí, sí, hay algo así, pero no me acuerdo muy bien cómo es, pero sí, sí. Ajá. Al final es disfruta del olor de las flores en el camino, o sea, no es el final de la montaña un poco. Y ya casi para cerrar, te voy a enseñar el libro que acompaña a Carácter, porque te va a molar mucho. El de Carácter es más sobrio, ¿no? Más serio y tal, pero mira cómo es el diario. Este es para chavales adolescentes, lo he escrito para instituto, Sí. pero la magia que tiene es que este es un poco para el maestro, ¿no? Y para los chavales. Tiene 8 historias estoicas que tienen que ver con encratella, simpatella, con toda la movida estoica, pero mira el diario que le acompaña para los chavales. Ah, qué guapo. Es como un Sí, diario sí, que está todo como si fuera todo sí, tatuado y sí, grafiteado, sí, sí. y atrás pone conócete a ti mismo, y delante pone diario de mis Es como fortalezas, el y está cuaderno todo de tatuado. ejercicios, ¿no? Para que
se vaya. Eso es. Ya. El cuaderno de ejercicios. Y digo, joder, ojalá lo hubiera tenido yo a esta edad, me hubiera vacilado de cuaderno. Está guapo. También ha salido hoy también. Qué Y guay. nada más, poco más, Pues es Jade. que esa es la clave de que creo yo que a veces digo, ¿qué podemos hacer en este mundo? Y es sembrar conciencia. Porque esto que nosotros la suerte tenemos de haber podido aprender, que nuestros padres no pudieron acceder a ese conocimiento de algunas cosas, ¿no?, que nos han ayudado a crecer, y luego materializarlo en esto que tú has hecho, que tú estás haciendo, es como nuestro legado para que la siguiente generación tenga ya esas herramientas y poco a poco ir mejorándonos como humanos, ¿no? Sembrar conciencia creo que es lo único que está en nuestra mano para aportar a la comunidad. Entonces, Hace poco, sí, hace poco escuché una teoría así, me llamó mucho la atención, que hablaba de que nosotros tenemos un anhelo intrínseco de dejar legado. Por ejemplo, incluso cuando nosotros conquistamos tierras, es porque son las tierras que se las dejo a mis hijos, pero cuando dejo un libro, cuando dejo un hijo, es como permanentemente, o por ejemplo, cuando una persona le quiere poner, oye, voy a invertir en un aeropuerto, pero que pongan mi nombre, ¿no? En la calle de no sé qué, pero que pongan el nombre y mi apellido. Y es el constante dejar legado. Lo puedes dejar de un enfoque desde el ego, un enfoque muy chulo que es estos claro, libros. claro. Ese es el key de la cuestión. Al final es creo que la raíz es la supervivencia, ¿no?, humana, pero la puedes enfocar desde el ego o desde el corazón, ¿no? Desde el amor, Ajá, o desde el ego, que es que un aeropuerto se llame como tú, ya ves tú, que aporta eso a claro. nadie. De hecho, la teoría realmente lo que realmente decía era que somos conscientes en algún momento de nuestra vida en que vamos a morir. Y entonces, como somos conscientes de que no podemos vivir más de X años, tenemos que dejar legado. No es un poco, es para la inmortalidad. Esa era la historia, la inmortalidad. Pues nada, Jade, nos vemos en breve. Ya podéis seguirle en redes sociales y en su podcast. ¿Puedes repetirlo? Mi canal de YouTube es Jade García Praxis, y mi red social, o sea, mi Instagram es Jade García Praxis también. Este es más enfocado pues a filosofía, cosas así. Luego tengo otro profesional de tatuajes, pero que está enlazado también en el Jade García Praxis, YouTube e Instagram. Per- Perfecto. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Un placer, Alberto.